Sus hijas se burlaron de la abuela por construir un refugio secreto dentro de un árbol hueco, hasta que una tormenta demostró que ella tenía razón. El cielo amaneció plomizo sobre el rancho, de esos grises pesados que anuncian que el día no va a ser bueno. El viento bajaba de la sierra con fuerza, silbando entre los mezquites, arrastrando polvo y hojas secas. Tomasa estaba parada frente a la puerta de la casa grande, la misma casa donde había vivido por más de 40 años. La misma casa que había cuidado como si fuera un hijo, pero ya no era suya. O al menos, eso le acababan de decir sus hijas. Adentro, en la sala, colgaban los retratos del difunto. Su marido la miraba desde el marco viejo, con esos ojos serios que siempre tuvo, como si supiera lo que iba a pasar y no pudiera hacer nada para evitarlo. Tomasa sintió un nudo en la garganta. Hacía apenas 3 meses que lo había enterrado, 3 meses desde que la tierra se había tragado al único hombre que la había defendido. Y ahora sus hijas, las mismas que ella había parido, criado y alimentado, estaban ahí paradas frente a ella con papeles en la mano y sonrisas que dolían más que cualquier golpe. «Aquí está, mamá», dijo Dulce, la mayor, extendiendo unos documentos arrugados. «Esto es lo que te toca». Tomasa miró los papeles sin agarrarlos. Sabía leer, pero no hacía falta. Ya le habían explicado todo la noche anterior, cuando las dos llegaron con el notario del pueblo, ese hombre flaco de bigote ralo que olía a tabaco barato. «¿Y qué es?», preguntó, aunque ya lo sabía. Mireya, la menor, se santiguó. Siempre hacía eso cuando quería parecer decente, cuando quería fingir que lo que estaba haciendo no era una cochinada. Se persignó despacio, con teatralidad, como si Dios la estuviera viendo y fuera a aplaudirle la actuación. «Es un terreno, mamá, en las orillas del ejido. Papá lo tenía desde hace años. Ahora es tuyo. Un terreno», repitió Tomasa, sintiendo cómo se le iba apretando el pecho. «Sí, un terrenito, con su choza y todo. Ahí vas a estar a gusto, mamá, tranquila, con tus recuerdos». La forma en que Dulce dijo «a gusto» sonó a burla. Tomasa la conocía bien, conocía esa sonrisa torcida, esa manera de apretar los papeles como si estuviera apretando una condena. Dulce nunca había sido cariñosa, ni siquiera de niña, pero Tomasa siempre pensó que con el tiempo cambiaría, en que la vida la ablandaría. Qué equivocada estaba. «¿Y la casa?», preguntó Tomasa mirando alrededor. «¿Y las tierras? ¿Y los animales?». Mireya bajó la mirada. Dulce, en cambio, la sostuvo sin pestañear. «Eso es nuestro, mamá. Papá nos lo dejó. Está en el testamento. ¿Ya lo viste?». Sí, lo había visto, o más bien se lo habían mostrado rápido, sin dejarla leer bien, sin darle tiempo de entender. El notario había movido los papeles con prisa, señalando renglones, farfullando palabras legales que Tomasa no comprendía, y al final le habían dicho que firmara, que era solo para confirmar que estaba de acuerdo, que todo estaba en orden. Tomasa no firmó. Algo dentro de ella, algo viejo y desconfiado, le dijo que no lo hiciera, pero tampoco peleó. Estaba demasiado cansada, demasiado rota por el duelo. «¿Y yo?», preguntó con voz pequeña. «¿Yo qué?». Dulce suspiró, como si la pregunta la fastidiara. «Tú tienes tu terreno, mamá, ya te lo dijimos. Ahí puedes vivir tranquila, sin que nadie te moleste, sin preocupaciones, como si vivir en un baldío en las orillas del ejido, en una choza de paja medio caída, fuera un premio, como si no fuera una manera elegante de correrla». Tomasa sintió cómo se le deshacía el pecho. No era dolor físico, era otra cosa. Era el peso de toda una vida de moler maíz desde las 5 de la mañana, de cuidar enfermos, de enterrar muertos, de aguantar lutos y sequías y hambres, y al final, después de todo eso, la trataban como estorbo, como algo que había que quitar de en medio. «Está bien», dijo Tomasa, con una voz que no parecía suya. Dulce parpadeó.
sorprendida. Tal vez esperaba que su madre gritara, que llorara, que se pusiera de rodillas a suplicar, pero Tomasa no hizo nada de eso, solo agarró los papeles, los dobló con cuidado y los metió bajo el rebozo. «¿Cuándo me tengo que ir?», preguntó. «Hoy mismo estaría bien», dijo Mireya sin mirarla. «Ya empacamos tus cosas, están en el cuarto». Tomasa caminó despacio hacia su cuarto. El mismo cuarto donde había dormido con su marido por décadas, el mismo cuarto donde había parido a esas dos ingratas. Sobre la cama había un bulto, 2 cobijas viejas, un vestido remendado, sus guaraches, su rebozo bueno y el rosario de su madre. Eso era todo. 40 años de vida reducidos a un bulto que cabía en los brazos. Agarró sus cosas sin decir nada, pasó por la sala donde Dulce y Mireya estaban sentadas en el sofá, revisando papeles, hablando en voz baja. Ninguna la miró cuando pasó, ninguna se levantó a despedirse. Tomasa salió de la casa grande y cerró la puerta detrás de ella. El viento le golpeó la cara, frío y seco. El cielo seguía gris, como si también estuviera triste. Caminó por el camino de tierra con el bulto bajo el brazo y el corazón hecho pedazos. No lloró ahí, se tragó la humillación como se traga el café sin azúcar. Caliente, amargo, inevitable, caminó hasta el pueblo, saludando a la gente que la conocía, fingiendo que todo estaba bien. Doña Cuca, la del mercado, la miró con lástima. Don Lázaro, el de la tienda, le preguntó si estaba bien. Tomasa solo asintió y siguió caminando. Llegó al terreno baldío al mediodía. Estaba en las orillas del ejido, donde la tierra ya no servía para sembrar, donde solo crecía monte y espinas. La choza de paja estaba medio caída, con el techo vencido por los años y las paredes llenas de hoyos. Adentro olía a humedad y animales muertos. Tomasa dejó el bulto en el suelo y se quedó parada ahí, mirando alrededor. Esto era su herencia, esto era lo que sus hijas consideraban suficiente para ella. Sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no las dejó salir, no todavía. Se limpió la cara con el rebozo y respiró hondo. «Está bien», se dijo a sí misma, «cosa está bien, ya veré qué hago». Salió de la choza y caminó por el terreno. Era puro monte descuidado, vereda de tierra y nada más. Pero entonces lo vio, en medio del baldío. Como un guardián cansado, estaba un árbol viejo y enorme. El tronco era tan ancho que 3 hombres no podrían abrazarlo. Y tenía un hueco grande, profundo, como si un rayo antiguo lo hubiera abierto por dentro. Tomasa se acercó despacio y metió la mano. La madera estaba fría, pero también sentía algo más, algo que no podía explicar. Era como si el tronco, en silencio, le dijera que todavía había un lugar para ella. Se quedó parada ahí un rato largo, con la mano dentro del hueco, sintiendo la madera bajo los dedos, y por primera vez en todo el día sintió algo parecido a la esperanza. Tal vez, solo tal vez, esto no era el final. Tal vez era el comienzo de algo nuevo. Pasaron 3 días antes de que Dulce y Mireya se enteraran. 3 días en los que Tomasa pudo respirar sin que nadie la mirara con desprecio, sin que nadie le recordara que ya no era bienvenida en su propia casa. Pero la paz nunca dura mucho cuando hay lenguas viperinas sueltas por el pueblo. Fue doña Cuca, la del mercado, la que les contó. Lo hizo con esa vocecita de preocupación falsa que usan las chismosas cuando quieren causar problemas. «Ay, niñas, qué pena me da su mamá», les dijo mientras les vendía jitomates. «La vi el otro día cargando leña hacia el terreno ese que le dieron. Dicen que se metió a vivir en un árbol». ¿Un árbol, se imaginan? Pobrecita, a su edad, durmiendo en el monte como animal. Dulce apretó la bolsa del mandado y miró a Mireya. Las dos se quedaron calladas, pero se veía en sus caras que estaban calculando. No era vergüenza lo que sentían, era miedo.
miedo de que la gente empezara a murmurar, a decir que habían corrido a su propia madre, a señalarlas en la plaza. «Gracias, doña Cuca», dijo Mireya con una sonrisa tiesa. «Ya sabíamos. Nosotras le conseguimos ese lugar para que estuviera tranquila. Usted sabe cómo es mi mamá, siempre tan independiente». Doña Cuca asintió, pero sus ojos decían otra cosa. Todos en el pueblo sabían la verdad, no más que nadie se atrevía a decirla en voz alta. Esa misma tarde, las dos hermanas subieron a la camioneta de Dulce y se fueron hacia el terreno baldío. Iban perfumadas, con los labios pintados de rojo oscuro y las uñas arregladas, como si fueran a una fiesta y no a ver a su madre. Mireya llevaba lentes oscuros, aunque ya estaba nublado, y Dulce manejaba con una mano en el volante y la otra tambaleando en la ventana, como si el camino le aburriera. «¿De verdad crees que se metió a vivir en un árbol?», preguntó Mireya, mirándose en el espejo del parasol. «No sé, pero si es cierto, ya se volvió loca la vieja», respondió Dulce con una risa seca. «Total, siempre fue medio rara. ¿Te acuerdas cuando decía que hablaba con las plantas? Ay, sí, qué vergüenza. Menos mal que papá ya no está para verla así». Las dos se rieron, pero era una risa incómoda, como si se estuvieran riendo de algo que en el fondo les dolía, o tal vez era solo el ruido que hacían para no sentir la culpa. Cuando llegaron al terreno, estacionaron la camioneta cerca de la vereda y se bajaron con cuidado, evitando pisar el lodo. El lugar seguía siendo un desastre, montes sin limpiar, espinas por todos lados, ramas caídas, y en medio de todo, como un guardián silencioso, estaba el tronco. Dulce vio las cobijas colgadas en la entrada del hueco y soltó una carcajada. «No manches, sí es cierto, la vieja sí se metió a vivir aquí». Mireya se quitó los lentes y caminó despacio hacia el árbol, haciendo muecas cada vez que una rama le rozaba el vestido. Tomasa estaba adentro, acomodando las hierbas secas que había colgado para espantar el frío. Escuchó las voces y supo de inmediato quiénes eran. Se le apretó el estómago, pero no salió. Esperó. «Mamá», gritó Dulce desde afuera, con tono de burla. «¿Estás ahí? ¿O ya te convertiste en ardilla?» Tomasa salió despacio, con el rebozo bien puesto y la cara seria. Las miró sin decir nada. Dulce tenía los brazos cruzados y una sonrisa burlona. Mireya estaba un paso atrás, mordiéndose el labio para no reírse. «¿Qué quieren?», preguntó Tomasa con voz tranquila. «Vinimos a ver cómo estabas», dijo Mireya fingiendo preocupación. «Nos dijeron que te metiste a vivir en ¿Esto qué es? ¿Tu nueva mansión?» Dulce soltó otra carcajada y se acercó al tronco. Metió la cabeza por la entrada, miró adentro y luego se volteó hacia su hermana. «Mira, Mireya, hasta tiene fogón. ¿Ya ves? La reina del árbol hueco. Le falta nomás un trono de ramas y ya está». Tomasa sintió cómo le subía la rabia desde el pecho, pero no dijo nada. Se quedó parada ahí, mirándolas fijo, como si fueran dos desconocidas y no sus propias hijas. «¿Ya terminaron?», preguntó. Mireya dejó de sonreír. Se acercó a Tomasa y le habló bajito, casi al oído, con una voz que sonaba dulce pero tenía veneno. «Acuérdese, mamá, no se meta en lo que no le toca. Usted ya tiene su lugar, aquí, en su arbolito. No empiece a andar preguntando cosas ni buscando papeles que no existen. ¿Me entiende? No le vaya a salir caro». Tomasa la miró directo a los ojos. Mireya tenía la misma mirada que su abuela paterna. Esa mujer amargada que siempre creyó que todos le debían algo. Tomasa sintió algo parecido al asco, pero también a la tristeza. ¿Cómo había criado a estas mujeres? ¿En qué momento se habían vuelto así? «Ya me voy», dijo Tomasa dando un paso atrás. «Si vienen nomás a burlarse, mejor lárguense». Dulce se rió otra vez, pero esta vez la risa sonó falsa, forzada. «No te enojes, mamá, nomás venimos a checarte. Ya ves que somos bien buenas hijas». «Sí,
agregó Mireia. Preocupadas por ti, Tomasa no respondió. Se metió al tronco y corrió la cobija que servía de cortina, dejándolas afuera. Escuchó cómo las dos hermanas se quedaron calladas un momento, como si no supieran qué hacer. Luego oyó los pasos alejándose, las puertas de la camioneta cerrándose, el motor encendiéndose. Cuando el ruido del motor se perdió a lo lejos, Tomasa se sentó en el suelo y apretó los puños. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de rabia, una rabia vieja, profunda, de esas que se juntan con los años y no se pueden sacar gritando. Se quedó ahí un rato largo, respirando despacio. Tratando de calmarse, luego oyó pasos afuera, pequeños, ligeros. Era Emiliano. El niño asomó la cabeza por la cortina, con los ojos grandes y asustados. «¡Abuela! Las vi venir. Me escondí detrás de los mezquites». «¿Estás bien?» Tomasa lo miró y sintió cómo se le aflojaba el pecho. El niño traía las manos llenas de tierra, como si hubiera estado escarbando algo, y tenía una ramita enredada en el pelo. «Sí, mijo, estoy bien. ¿Por qué te tratan así?» Tomasa no supo qué decir. ¿Cómo le explicabas a un niño que a veces la gente se vuelve mala por pura ambición? ¿Que a veces tus propias hijas te olvidan porque les estorbas? «No sé, Emiliano, a veces la gente cambia y no siempre para bien». El niño entró y se sentó junto a ella. Se quedaron callados un rato, escuchando el viento que soplaba entre las ramas secas afuera. El cielo seguía gris, como si estuviera a punto de llorar, pero no se decidiera. «Yo no voy a cambiar, abuela», dijo Emiliano de pronto. «Yo siempre voy a venir a verte». Tomasa lo abrazó fuerte, con el rebozo envuelto alrededor de los dos, y sintió cómo se le aguaban los ojos, pero no lloró. No iba a darles ese gusto, no a ellas. Esa noche, sentada junto al fuego, Tomasa pensó en las palabras de Mireia. «No se meta en lo que no le toca, no le vaya a salir caro». ¿Qué era lo que tanto miedo les daba? ¿Qué era lo que no querían que encontrara? Miró sus manos torcidas por el trabajo, las mismas manos que habían molido maíz desde los 10 años, que habían cuidado enfermos, lavado ropa, enterrado muertos, y sintió algo nuevo, algo que no había sentido en mucho tiempo: curiosidad. La curiosidad le duró toda la noche. Tomasa se quedó despierta, mirando las sombras que hacía el candil en la madera del tronco, dándole vueltas a las palabras de Mireia. «No se meta en lo que no le toca», como si ella, después de toda una vida trabajando en esa casa, cuidando esa familia, no tuviera derecho a nada, como si fuera una extraña. Al día siguiente, cuando el sol apenas empezaba a calentar, Tomasa decidió limpiar bien el fondo del tronco. Había estado posponiendo esa tarea porque le dolían las rodillas, pero ya no podía esperar más. Algo le decía que tenía que hacerlo, una corazonada de esas que las viejas tienen cuando han vivido lo suficiente para saber que las cosas nunca son como parecen. Agarró la escoba vieja y empezó a barrer la tierra suelta del fondo. El palo golpeaba contra la madera podrida, levantando polvo que le hacía toser. Barrió despacio, con cuidado, moviendo las piedras pequeñas y las raíces secas que se habían enredado en el suelo. Y entonces, en una esquina oscura del hueco, el palo chocó con algo que no era madera ni piedra. Sonó diferente, metálico. Tomasa se detuvo. El corazón le empezó a latir más rápido. Dejó la escoba a un lado y se arrodilló. Ignorando el dolor en las rodillas, con las manos temblorosas, empezó a escarbar la tierra. No era tierra suelta, sino tierra apretada, como si alguien la hubiera pisado muchas veces para esconder algo. Escarbó con los dedos, haciendo a un lado las raíces secas que se habían enredado como dedos muertos, y ahí, enterrada bajo un palmo de tierra, apareció una caja. Era de lámina, vieja y oxidada, del tamaño de una caja de zapatos. Estaba envuelta en una manta amarillenta que se deshacía al tocarla. Tomasa la sacó con cuidado, como si fuera algo sagrado.
le temblaban tanto las manos que casi se le cae. Se sentó en el suelo y se quedó mirándola un rato largo, sin atreverse a abrirla. Afuera, el viento hacía crujir las ramas secas y los pájaros cantaban como si nada, pero adentro del tronco el mundo se había detenido. Por fin, respiró hondo y destapó la caja. Adentro había un cuaderno de tapa de cuero, manchado y arrugado por la humedad. También había una medalla oxidada, de esas que dan en los ejidos por años de servicio, y un montón de papeles doblados con cuidado, amarrados con un cordel viejo. Tomasa reconoció de inmediato la letra de su marido. Era esa letra grande y despeinada que él usaba cuando escribía en las noches, con el candil encendido y el café frío en la mesa. Abrió el cuaderno con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban llenas de cuentas, pagos, deudas, fechas. Su marido siempre había sido ordenado con el dinero, aunque nunca le sobró. Tomasa pasó las hojas despacio, leyendo los números y los nombres: don Fulgencio, doña Socorro, el comisario Hermenegildo, gente del pueblo, gente que ya ni vivía. Pero entonces llegó a una página diferente. Ahí, con letra más chica y más apretada, su marido había escrito algo que le heló la sangre. Si algo me pasa, Tomasa va a terminar en el terreno del árbol. Mis hijas no van a querer cuidarla. Ya las conozco, ya sé cómo son. Por eso escondo esto aquí, donde solo ella lo va a encontrar, que nadie más lo sepa, que nadie más lo toque. Tomasa se quedó con la vista fija en esas palabras. Su marido lo sabía. Desde antes de morirse, él ya sabía que sus hijas la iban a correr. Y en lugar de detenerlas, había preparado esto, un plan silencioso, un último regalo enterrado en la tierra. Siguió leyendo. Las páginas contaban una historia que ella nunca imaginó. Su marido había comprado ese terreno baldío muchos años atrás, cuando todavía era joven y tenía esperanzas de hacer algo con él. Nunca lo trabajó porque el agua no llegaba bien, pero tampoco lo vendió, lo guardó, lo dejó ahí, olvidado, como una carta que nunca se manda. Y cuando enfermó de gravedad, cuando empezó a desconfiar de Dulce y Mireya, cuando las vio peleando por la herencia antes de que él se muriera, decidió esconder los documentos importantes, no en la casa, no en el banco, aquí, en el único lugar donde sabía que Tomasa iba a terminar. Tomasa destapó los papeles doblados. Eran documentos con sellos oficiales, con letras chiquitas y firmas grandes. Había un testamento que ella nunca había visto. No era el testamento que Dulce y Mireya le enseñaron al notario del pueblo. Ese papel que decía que la casa y las tierras eran de ellas. Este era diferente, más viejo, y decía otra cosa. Decía que la casa grande, las hectáreas de cultivo y los animales le pertenecían a Tomasa, a ella, no a las hijas. Su marido había dejado todo a su nombre, con una cláusula que decía que las hijas podían vivir ahí mientras cuidaran a su madre. Si no lo hacían, perdían todo. Tomasa leyó el documento 3 veces, sin poder creerlo. Luego encontró otro papel, doblado con más cuidado todavía. Era una carta del comisario ejidal de hace años, confirmando que el testamento estaba registrado, pero alguien lo había ocultado. Alguien había metido mano en los trámites, en el cuaderno. Su marido había anotado un nombre: licenciado Fernández, el notario del pueblo, un hombre ya muerto, pero que en su tiempo tenía fama de corrupto. Le dieron dinero para que escondiera el testamento verdadero. Había escrito su marido con letra temblorosa. Mis hijas lo convencieron, o lo amenazaron, no sé, pero lo hicieron. Tomasa cerró el cuaderno y apretó los papeles contra el pecho. Le temblaba todo el cuerpo, no de miedo, no de rabia, era otra cosa, era certeza. La certeza de que su marido, incluso desde la tumba, había pensado en ella, de que no la había abandonado. Se quedó sentada en el suelo del tronco, con la caja entre las piernas y los documentos en las manos,
y por primera vez en meses dejó salir el llanto. Lloró fuerte sin aguantarse, con la cara escondida en el rebozo. Lloró por todo lo que había aguantado, por todas las humillaciones, por todas las noches en que se preguntó si todavía valía algo. Pero también lloró de alivio, porque ahora sabía la verdad, y la verdad, por más dolorosa que fuera, siempre pesaba menos que la duda. Cuando se le acabaron las lágrimas, se limpió la cara con el rebozo y volvió a meter todo en la caja. La envolvió bien con la manta, la guardó en un rincón del tronco y la tapó con una cobija vieja. Nadie iba a encontrarla ahí, nadie iba a saber que existía, todavía no. Salió del tronco y se quedó parada afuera, mirando el cielo gris. El viento le movía el pelo blanco y le secaba las lágrimas que todavía le quedaban en las mejillas. A lo lejos se oía el canto de un gallo y el ladrido de un perro. Tomasa respiró hondo y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad, todavía no, pero era algo parecido a la esperanza. Tenía las pruebas, tenía la verdad, y aunque no sabía todavía qué iba a hacer con ellas, sabía que ya no estaba tan sola. Su marido le había dejado un regalo, el último, el más importante, y ella no lo iba a desperdiciar. Tomasa pasó los siguientes días leyendo y releyendo el cuaderno. Lo sacaba de su escondite cuando Emiliano no estaba, cuando el sol todavía no salía del todo y el mundo seguía callado. Se sentaba junto al fogón con el candil encendido y pasaba las páginas despacio, como si cada palabra fuera un pedazo de su marido que había regresado de la muerte para hablarle. Había cosas en ese cuaderno que ella nunca supo. Deudas que él pagó a escondidas para que ella no se preocupara. Favores que hizo por gente del pueblo sin decirle nada. Dinero que prestó y que nunca le devolvieron. Su marido había sido un hombre callado, de esos que no hablan mucho, pero trabajan duro. Y ahora, leyendo sus palabras, Tomasa sentía que lo conocía mejor muerto que cuando estaba vivo. Pero lo que más le dolía era leer lo que él pensaba de sus hijas. Dulce tiene el corazón duro, había escrito en una página manchada de café. Desde chica fue así, siempre quería más. Nunca le bastaba con lo que tenía. Y Mireia es peor. Mireia es de las que sonríen mientras te clavan el cuchillo. Las dos juntas son peligrosas. No confío en ellas. No puedo dejarles todo a ellas. Si lo hago, van a dejar a Tomasa en la calle. Tomasa cerró el cuaderno y se quedó mirando el fuego. Las llamas bailaban en la oscuridad, haciendo sombras en las paredes del tronco. Afuera, los grillos cantaban y el viento movía las ramas secas. Todo parecía tranquilo, pero adentro de ella había una tormenta. ¿Cómo era posible que sus propias hijas fueran así? ¿En qué momento se volvieron tan crueles? Tomasa recordó cuando eran niñas, cuando Dulce todavía se reía con ganas y Mireia la abrazaba antes de dormir. Recordó las noches en que les contaba cuentos, las mañanas en que les trenzaba el pelo, las tardes en que les enseñaba a hacer tortillas. ¿Dónde se había perdido todo eso? ¿Cuándo dejaron de quererla? Tal vez nunca la quisieron de verdad. Tal vez solo la necesitaban mientras les servía. Y cuando dejó de ser útil, cuando su marido se murió y ya no había nadie que las controlara, mostraron lo que siempre habían sido. Tomasa sintió cómo se le apretaba el pecho. No era rabia lo que sentía. Era algo más triste, más profundo. Era decepción. El tipo de decepción que duele más que cualquier golpe. Siguió leyendo. En las últimas páginas del cuaderno, su marido había escrito algo que le hizo arder los ojos. Si estás leyendo esto, Tomasa, es porque ya me fui, y es porque mis hijas te corrieron, como yo sabía que iban a hacer. Perdóname por no haber sido más fuerte. Perdóname por no haberlas detenido cuando todavía podía. Pero no te rindas, vieja. Tú siempre fuiste más valiente que yo.
Tú siempre fuiste más fuerte. Los papeles que dejé aquí son tuyos. Úsalos, defiéndete, no dejes que te pisen. Y si algún día dudas de ti misma, acuérdate de esto. Yo te quise más que a nada en este mundo. Y si pudiera volver, te juro que las cosas serían diferentes. Tomasa dejó caer el cuaderno y se tapó la cara con las manos. Lloró otra vez. Pero esta vez el llanto era diferente. No era de tristeza, era de rabia mezclada con amor, de dolor mezclado con alivio. Su marido la había querido, de verdad la había querido, y aunque no pudo protegerla cuando estaba vivo, le había dejado las armas para que se defendiera sola. Se limpió las lágrimas con el rebozo y abrió los documentos otra vez. El testamento estaba ahí, claro como el agua. La casa grande, las tierras, los animales, todo era de ella. Las hijas solo tenían derecho a vivir ahí si la cuidaban, y ellas no la habían cuidado, la habían echado como perro sarnoso. Tomasa leyó la carta del comisario ejidal. Era de hace años, cuando su marido todavía estaba sano. En esa carta, el comisario confirmaba que el testamento estaba registrado en los archivos del ejido. Pero cuando Tomasa buscó en sus recuerdos, recordó que Dulce y Mireya le habían enseñado otro testamento al notario del pueblo, un testamento más reciente, decían, un testamento que su padre había hecho justo antes de morir. Mentira, todo era mentira. El licenciado Fernández, el notario corrupto, ya estaba muerto, pero los papeles que él había falsificado seguían vivos. Y las hijas los habían usado para quedarse con todo. Tomasa sintió cómo le subía la sangre a la cabeza. Por un momento pensó en levantarse, ir hasta el pueblo, buscar a Dulce y Mireya y gritarles la verdad en la cara. Pero luego se detuvo. No, así no. Si iba ahora, sin pensar, sin prepararse, ellas la iban a aplastar. Eran más jóvenes, más fuertes, y tenían dinero para comprar abogados y mentiras. Tenía que ser inteligente, tenía que esperar el momento correcto. Guardó el cuaderno y los documentos en la caja de lámina y los volvió a esconder bajo la cobija vieja. Luego salió del tronco y se quedó parada afuera, respirando el aire frío de la mañana. El cielo empezaba a aclararse, con esas nubes rosadas que anuncian un día de viento. Escuchó pasos detrás de ella y se volteó. Era Emiliano, con los ojos todavía llenos de sueño y la cara sucia de tierra. «Buenos días, abuela», dijo el niño bostezando. «Buenos días, mijo. ¿Qué haces aquí tan temprano?» «No pude dormir. Mi mamá y mi tía estaban peleando otra vez». Tomasa apretó los labios. Emiliano era hijo de Dulce, pero el niño nunca había sido como ella. Era sensible, callado, de esos que sienten las cosas aunque no las entiendan. Tomasa lo abrazó y lo dejó quedarse con ella un rato. «Abuela», dijo Emiliano después de un rato, «¿tú crees que algún día mi mamá se arrepienta de lo que te hizo?» Tomasa se quedó callada. No sabía qué responder. ¿Se arrepentirían sus hijas? ¿O seguirían siendo las mismas hasta el día en que se murieran? «No sé, mijo», dijo por fin. «A veces la gente cambia y a veces no, pero eso ya no depende de mí. Lo que yo tengo que hacer es cuidarme a mí misma y cuidarte a ti también». Emiliano la miró con esos ojos grandes y confiados. Y Tomasa sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era esperanza todavía, pero era algo parecido. Era la certeza de que no estaba completamente sola, de que todavía había alguien que la quería sin pedir nada a cambio. Esa tarde, mientras preparaba frijoles en el comal y Emiliano juntaba leña afuera, Tomasa pensó en el futuro. No sabía cuándo iba a usar los documentos. No sabía cómo iba a enfrentarse a sus hijas, pero sabía una cosa: ya no tenía miedo. Había pasado toda su vida siendo obediente, callada, aguantando lo que le pusieran enfrente, pero eso se había acabado. Su marido le había dejado las pruebas. La verdad estaba de su lado,
Y aunque el camino fuera difícil, aunque tuviera que pelear contra sus propias hijas, iba a hacerlo. Porque ya no era solo por ella, era por Emiliano, era por todas las veces que se había tragado las lágrimas y las humillaciones. Era por su marido, que había confiado en ella incluso cuando ya no estaba, y sobre todo, era por dignidad. Tomasa miró el tronco hueco, ese refugio que todos habían despreciado, y sonrió. ¡Qué irónico! El lugar que le habían dado para humillarla se había convertido en el lugar donde encontró la verdad. A veces la vida era así. A veces las peores cosas escondían los mejores regalos. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Demasiado tranquilos. Tomasa seguía con su rutina. Barría el tronco, juntaba leña, preparaba sus frijoles en el comal y esperaba las visitas de Emiliano. El niño venía casi todas las tardes, a veces con tortillas que le robaba a su madre, a veces nomás con ganas de platicar, y Tomasa lo recibía siempre con los brazos abiertos, pero había algo en el aire que no le gustaba, una sensación rara, como cuando los animales se ponen nerviosos antes de que llegue la lluvia. Los pájaros cantaban menos, los grillos se callaban de pronto, y el viento bajaba de la sierra con un silbido que sonaba a advertencia. Una tarde, doña Chela llegó al terreno con una bolsa de pan dulce y cara de preocupación. «Comadre», le dijo sentándose en una piedra cerca del tronco, «ayer vi el cielo y no me gustó. Se viene tormenta, y fea». Tomasa miró hacia arriba. El cielo estaba gris, pero no más que otros días. Las nubes se movían despacio, como si estuvieran pensando en qué dirección ir. «Pues que venga», dijo Tomasa, partiendo un pedazo de pan. «Venga», dijo Tomasa, partiendo un pedazo de pan. «Ya he visto tormentas antes». Chela negó con la cabeza. «No, comadre, esta no es cualquier tormenta. Don Aurelio, el del rancho de arriba, dice que sus vacas están inquietas, y cuando las vacas de don Aurelio se ponen así, es porque se viene algo gordo». Tomasa se quedó callada. Don Aurelio era de esos rancheros viejos que sabían leer el clima mejor que el noticiero de la tele. Si él decía que venía tormenta, era porque venía de verdad. «¿Qué tan fea?», preguntó. «De las que bajan lodo de los cerros, de las que se llevan lo que encuentran». Tomasa sintió un escalofrío, pero no lo demostró. Miró el tronco, ese refugio que había armado con sus propias manos, y se preguntó si aguantaría. Las raíces eran profundas, eso lo sabía, pero ¿serían suficientes? «Gracias por avisarme, comadre», dijo Tomasa. «Voy a prepararme». Chela se fue poco después, no sin antes hacerla prometer que si las cosas se ponían muy feas, se iría al pueblo. Tomasa asintió, pero las dos sabían que era mentira. Tomasa no iba a dejar el tronco, no después de todo lo que había encontrado ahí. Esa noche, el viento empezó a soplar más fuerte. Tomasa aseguró las cobijas que servían de cortina, amarrándolas con mecates viejos. Juntó toda la leña que pudo y la metió al tronco para que no se mojara. Llenó la olla con agua del arroyo, por si acaso, y guardó la caja de lámina con los documentos en un rincón alto. Envuelta en una bolsa de plástico para protegerla de la humedad, cuando terminó de prepararse, ya era noche cerrada. El viento hacía crujir las ramas del árbol y el aire olía a tierra mojada, aunque todavía no había caído ni una gota. Tomasa encendió el candil y se sentó junto al fogón, con el rebozo bien puesto y las manos juntas. Afuera, el mundo empezaba a oscurecerse de una forma que no era normal. No era la oscuridad de la noche, era otra cosa, una oscuridad densa, pesada, como si el cielo se estuviera cerrando. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció callado. Ni un perro ladraba, ni un gallo cantaba. La gente salía a sus patios y miraba el cielo con caras largas. Las nubes se habían vuelto negras, tan negras que parecían de carbón.
y se movían rápido, empujadas por un viento que ya no era normal. Era un viento que traía algo. Don Lázaro, el de la tienda, empezó a clavar tablones en las ventanas. Doña Cuca cerró el puesto del mercado antes de las 10. Y el padre Isidro tocó las campanas de la iglesia 3 veces, que era la señal de que todos debían prepararse. Emiliano llegó corriendo al terreno baldío a media mañana, con los ojos asustados y la cara pálida. «Abuela, mi mamá dice que te vengas al pueblo. Dice que aquí no vas a aguantar». Tomasa lo abrazó y le secó el sudor de la frente con el rebozo. «Yo me quedo aquí, mijo. Este tronco es más fuerte de lo que parece. Pero abuela, nada de peros. Tú vete con tu mamá y no te preocupes por mí. Ya he visto tormentas peores». No era cierto, pero Tomasa no quería que el niño se quedara con ella si las cosas se ponían feas. Era mejor que Emiliano estuviera en el pueblo. A salvo, el niño se fue llorando, mirándola por encima del hombro cada 2 pasos, como si fuera la última vez que la vería, y Tomasa se quedó sola. Esperando, la tormenta empezó a caer al mediodía. Primero fueron unas gotas gordas, espaciadas, que golpeaban la tierra levantando polvo. Luego fueron más, y de pronto el cielo se abrió. La lluvia caía como si alguien hubiera volteado una cubeta gigante. Golpeaba el tronco con tanta fuerza que sonaba como tambores. El viento aullaba entre los mezquites, arrancando ramas y aventándolas por todos lados. Tomasa se metió al fondo del tronco y se envolvió en las cobijas, tratando de no temblar. Afuera, el mundo se había vuelto loco. Los relámpagos iluminaban el cielo cada 2 segundos, y los truenos retumbaban tan fuerte que hacían vibrar la tierra. El arroyo que pasaba cerca del terreno empezó a crecer. Hinchándose como una serpiente gorda, el agua bajaba turbia, arrastrando ramas, piedras, pedazos de cercas. Tomasa se asomó por la cortina y vio cómo el agua se acercaba. Ya había cubierto la vereda, ya había alcanzado los mezquites y seguía subiendo. «Diosito», murmuró, santiguándose, «que este tronco aguante». El viento sopló más fuerte, como si le hubiera oído y quisiera demostrarle quién mandaba. La choza de paja que estaba a un lado del tronco, esa que Tomasa ya no usaba, se deshizo en segundos. Las paredes se cayeron, el techo salió volando y lo que quedó fue tragado por el lodo que bajaba de los cerros. Tomasa apretó el rebozo contra el pecho y rezó por ella, por Emiliano, por todo el pueblo. Rezó para que el tronco resistiera, para que las raíces no se soltaran, para que la tierra no se abriera y se la tragara. Y el tronco resistió. Las raíces, que llevaban años aferradas a una roca subterránea, no se movieron. El árbol se balanceaba con el viento, crujía con cada ráfaga, pero no se caía. Era como si el viejo gigante se hubiera empecinado en quedarse de pie, en proteger a la mujer que había buscado refugio en su interior. La tormenta siguió toda la tarde y toda la noche. Tomasa no durmió. Se quedó sentada junto al fogón, que ya se había apagado por la humedad. Con las manos juntas y los ojos abiertos, escuchaba el rugido del agua, el silbido del viento, los crujidos del tronco, y cada vez que un relámpago iluminaba el interior, veía las sombras moverse como fantasmas. En algún momento de la madrugada escuchó gritos, venían de lejos, del otro lado del terreno. Tomasa se asomó y vio luces de linternas moviéndose en la oscuridad. Había gente atrapada. No lo pensó 2 veces. Se puso el rebozo sobre la cabeza, agarró el candil y salió bajo la lluvia. La lluvia le golpeaba la cara como puñetazos de agua. Tomasa caminaba despacio, tantaleando el suelo con los pies para no caerse. El lodo le llegaba a los tobillos y cada paso era una pelea. El viento le arrancaba el rebozo, pero ella lo agarraba fuerte, sin soltarlo. El candil se había apagado a los 2 segundos de salir, así que caminaba a ciegas, guiándose solo por los gritos que venían de algún lado. «Ayuda, por favor, hay niños aquí».
Era una voz de mujer desesperada, rota por el miedo. Tomasa apretó el paso, ignorando el dolor en las rodillas y el frío que le calaba hasta los huesos. Los relámpagos iluminaban el mundo cada 2 segundos, y en esos destellos Tomasa veía lo que la tormenta había hecho: cercas arrancadas, árboles caídos, pedazos de techo volando por el aire. El arroyo se había desbordado completamente y el agua corría como río bravo, arrastrando todo a su paso. Otro relámpago, y ahí los vio. Eran 5 personas, apretadas contra lo que quedaba de una barda de piedra. Una mujer joven con 2 niños pequeños, un hombre mayor y una muchacha que no tendría más de 15 años. El agua les llegaba a las rodillas y seguía subiendo. La barda estaba a punto de caerse. Si se caía, el agua se los iba a llevar. ¡Aguanten!, gritó Tomasa, acercándose lo más que podía. «Voy por ustedes». La mujer la vio y empezó a llorar. «Doña, el agua nos va a ahogar, ayúdenos». Tomasa miró alrededor, buscando algo con qué sacarlos, pero no había nada, solo lodo, agua y oscuridad. Entonces pensó en el tronco. Estaba cerca y era el único lugar seguro. «¡Síganme!», les gritó. «Rápido, antes de que se caiga la barda». El hombre mayor negó con la cabeza. «No podemos. El agua está muy fuerte. Pues se van a morir si se quedan ahí». «Vengan». Tomasa se metió al agua hasta las rodillas. Estaba helada y la corriente jalaba con fuerza como si quisiera arrancarle los pies. Pero Tomasa era terca, más terca que el agua, más terca que la tormenta. Llegó hasta la barda y extendió la mano. «Dame al niño». La mujer le pasó al más chiquito, un chamaco de unos 4 años que lloraba sin parar. Tomasa lo agarró fuerte, lo apretó contra su pecho y empezó a caminar de regreso. El agua le jalaba las piernas, el viento le empujaba la espalda, pero ella no se detuvo. Paso a paso, despacio, aguantando, llegó al tronco y metió al niño adentro. «Quédate ahí», le ordenó, y volvió a salir. Uno por uno los fue sacando. Primero al otro niño, luego a la muchacha, que estaba tan asustada que no podía ni caminar. Luego a la mujer, que se le colgó del brazo llorando y rezando al mismo tiempo. Y por último al hombre mayor, que pesaba como piedra mojada, pero que se dejó llevar sin quejarse, cuando Tomasa metió al último al tronco. Ya no sentía las piernas, tenía el rebozo empapado, la ropa pegada al cuerpo y las manos tan frías que casi no podía moverlas. Pero estaban todos adentro, todos a salvo. Se dejó caer en el suelo del tronco, respirando como si hubiera corrido una carrera. Los demás estaban apretados contra las paredes, temblando de frío y de miedo. Los niños lloraban bajito, aferrados a su madre. La muchacha tenía los labios morados. El hombre mayor tosía con fuerza, escupiendo agua. «Gracias, doña», dijo la mujer con voz quebrada. «Gracias, nos salvó la vida». Tomasa no respondió, nomás asintió y se quitó el rebozo mojado. Buscó entre las cobijas secas que le quedaban y se las fue pasando a cada uno. No eran muchas, pero alcanzaban. Luego trató de encender el fogón, pero la leña estaba húmeda y no prendía. «Abuela». Tomasa se volteó. Era Emiliano. El niño estaba en la entrada del tronco, empapado hasta los huesos, con los ojos grandes y asustados. «¿Qué haces aquí?» «Mijo», preguntó Tomasa con el corazón latiéndole fuerte. «Te dije que te quedaras en el pueblo». «No pude, abuela. Tenía miedo de que te pasara algo. Me escapé». Tomasa lo jaló adentro y lo abrazó fuerte. Estaba temblando como hoja. «Eres un necio, chamaco, pero gracias por venir». Emiliano se quedó con ella, ayudándola a acomodar a la gente. Entre los dos lograron encender un fuego pequeño con las pocas ramas secas que quedaban. No era mucho, pero era suficiente para dar un poco de calor. La gente se fue acercando al fuego, extendiendo las manos, tratando de entrar en calor. Afuera, la tormenta seguía rugiendo.
El viento golpeaba el tronco con tanta fuerza que parecía que iba a arrancarlo. Los truenos retumbaban como cañonazos y el agua seguía subiendo. «¿Cree que aguante el árbol, doña?», preguntó el hombre mayor mirando las paredes de madera con desconfianza. «Va a aguantar», dijo Tomasa, con una seguridad que no sentía. «Este árbol es más viejo que todos nosotros juntos, no se va a caer ahora». Y como si el árbol la hubiera escuchado, el tronco crujió fuerte, pero no se movió. Las raíces seguían firmes, aferradas a esa roca subterránea que nadie veía pero que todos agradecían. Las horas pasaron lentas, pesadas. La gente se quedó callada, cada quien metido en sus propios miedos. Los niños se durmieron por el cansancio, acurrucados junto a su madre. La muchacha se quedó mirando el fuego con ojos vacíos. El hombre mayor rezaba en voz baja, moviendo los labios sin hacer ruido. Tomasa se quedó despierta, vigilando. Cada tanto se asomaba por la cortina para ver cómo estaba el agua. Seguía alta, pero ya no subía. Eso era bueno, significaba que lo peor ya había pasado, o eso esperaba en algún momento de la madrugada. Emiliano se le acercó y le susurró al oído: «Abuela, ¿por qué ayudaste a esta gente? Ni siquiera los conoces». Tomasa lo miró y le acarició el pelo mojado. «Porque así se hace, mijo. Cuando alguien necesita ayuda, se ayuda. No importa quién sea, así me enseñaron a mí, y así te enseño yo a ti». Emiliano asintió, como si entendiera algo muy grande, y se quedó dormido con la cabeza en el regazo de su abuela, cuando las primeras luces del amanecer empezaron a colarse entre las nubes. La lluvia por fin paró. El viento se calmó, y el mundo poco a poco se quedó en silencio. Tomasa salió del tronco despacio, cuidando de no despertar a nadie. Afuera, el paisaje era de destrucción. El terreno baldío estaba cubierto de lodo y escombros. La choza de paja había desaparecido por completo. El arroyo todavía corría furioso, arrastrando ramas y piedras, pero el tronco seguía de pie, firme, intacto. Tomasa se quedó parada ahí, mirando el cielo que empezaba a aclararse. Las nubes se movían despacio, dejando pasar rayos de luz dorada, y por primera vez en mucho tiempo, Tomasa sintió algo parecido al orgullo. Había resistido, el tronco había resistido, y la gente que ella salvó seguía viva. A veces, pensó, la dignidad no se mide en lo que tienes, se mide en lo que haces cuando no tienes nada. El sol salió tímido, como si no estuviera seguro de que la tormenta se hubiera ido de verdad. Los primeros rayos iluminaron el desastre: árboles caídos, cercas arrancadas, casas sin techo. El pueblo parecía un campo de batalla después de la guerra. La gente empezó a salir de sus casas despacio, mirando los daños, buscando a sus vecinos, preguntando quién se había salvado y quién no. Don Lázaro fue el primero en llegar al terreno baldío. Venía caminando por la vereda lodosa, con botas de hule y sombrero empapado, buscando a la familia que había desaparecido en la tormenta. Cuando vio el tronco todavía en pie, se detuvo, y cuando vio a la gente saliendo de adentro, viva, se quitó el sombrero y se persignó. «Dios mío», murmuró, «están vivos». La mujer joven salió primero cargando a sus 2 niños, luego la muchacha, pálida pero entera, y por último el hombre mayor, que caminaba despacio, apoyándose en el tronco. Todos miraban el mundo con ojos nuevos, como si hubieran nacido otra vez. «Doña Tomasa nos salvó», dijo la mujer con voz temblorosa. «Nos metió al tronco. Si no es por ella, nos hubiera llevado el agua». Don Lázaro miró a Tomasa, que estaba parada junto a la entrada del tronco, con el rebozo todavía mojado y la cara cansada. No dijo nada, nomás asintió, con respeto, y fue a ayudar a la familia a bajar por la vereda. En menos de 1 hora todo el pueblo se enteró. La noticia corrió más rápido que el agua. Doña Tomasa, la viejita que sus hijas habían corrido, la que vivía en un árbol hueco,
había salvado a 5 personas en plena tormenta. La gente empezó a llegar al terreno, unos para agradecer, otros para ver con sus propios ojos si era verdad. Doña Chela llegó corriendo, con las faldas levantadas y los ojos llorosos. «Comadre», gritó abrazándola fuerte, «pensé que te habías ahogado, pensé que te había pasado algo». «Estoy bien, Chela, tranquila». «¿Cómo que tranquila? Salvaste a toda una familia, tú sola, con esta tormenta». Tomasa se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa, pero por dentro sentía algo raro, algo que no había sentido en mucho tiempo. Era como si el pecho se le hubiera abierto y por fin pudiera respirar bien. El padre Isidro llegó poco después, empapado de pies a cabeza, con la sotana pegada al cuerpo y el rosario en la mano. Venía bendiciendo a la gente que había sobrevivido, rezando por los que no tuvieron tanta suerte. Cuando llegó al tronco, se detuvo y miró a Tomasa con ojos serios. «Doña Tomasa», dijo con voz solemne, «Dios la puso aquí por algo. Usted salvó vidas, eso no se olvida». Tomasa bajó la mirada, incómoda con tanta atención. «Yo nomás hice lo que tenía que hacer, padre. No todos lo hubieran hecho», respondió el padre Isidro. «Y eso la hace especial. El comisario ejidal también llegó, con botas lodosas y libreta en mano. Venía anotando los daños, contando las pérdidas, viendo qué familias necesitaban ayuda. Cuando escuchó los testimonios de la familia que Tomasa había salvado, se quedó callado un rato largo. Luego miró el tronco, las raíces profundas, la forma en que había resistido cuando todo lo demás se cayó. «Este árbol aguantó más que muchas casas», dijo, tocando la corteza con respeto. «Y usted, doña Tomasa, tiene más valor que muchos hombres jóvenes». Tomasa no supo qué decir, nomás asintió y se quedó parada ahí, sintiendo cómo las miradas de la gente cambiaban. Ya no la veían con lástima, ya no la veían como la vieja loca que vivía en un árbol. Ahora la veían diferente, con respeto, con admiración. Y entonces llegaron ellas. Dulce y Mireya aparecieron en una camioneta nueva, brillante, como si la tormenta no las hubiera tocado. Bajaron con prisa, fingiendo preocupación, con caras largas y voces dulces. «¡Mamá!», gritó Dulce corriendo hacia Tomasa. «Gracias a Dios que estás bien, estuvimos tan preocupadas». Mireya la siguió con los ojos rojos como si hubiera llorado, aunque Tomasa sabía que no era cierto. «Sí, mamá. Queríamos venir anoche, pero el camino estaba cortado, no pudimos llegar». La gente las miró con desconfianza. Todos sabían la verdad, todos sabían que esas dos habían corrido a su madre y no les había importado. Y ahora aparecían, justo cuando doña Tomasa se había vuelto la heroína del pueblo, queriendo quedar bien. Tomasa las miró fijo, sin decir nada. Dulce se le acercó y trató de abrazarla, pero Tomasa dio un paso atrás. «No me toquen», dijo con voz tranquila pero firme. Dulce se detuvo, sorprendida. Mireya abrió la boca para decir algo, pero Tomasa la interrumpió. «¿Qué quieren?» «Queremos que vengas con nosotras», dijo Dulce, bajando la voz. «Este lugar ya no es seguro. Mira todo lo que pasó, casi te ahogas. Vente a la casa, nosotras te cuidamos». «Sí, mamá», agregó Mireya. «Ya no tienes que vivir aquí, podemos arreglar todo. Firmamos unos papeles y ya, todo vuelve a la normalidad». Ahí estaba la trampa, querían que firmara algo, querían asegurarse de que nunca pudiera reclamar nada, que nunca pudiera usar los documentos que había encontrado. Tomasa sintió cómo le subía la rabia, pero la controló. No iba a darles el gusto de verla explotar. «No aquí, no enfrente de todos. No voy a firmar nada», dijo, mirándolas directo a los ojos. «Y no me voy a ir de aquí. Este es mi lugar, y ustedes ya no tienen nada que hacer aquí». Dulce apretó los labios. Mireya se puso roja de la rabia. «Mamá, no seas terca. Lárguense», interrumpió Tomasa. «Y no vuelvan si no es para disculparse de verdad». La gente que estaba alrededor se quedó callada, nadie se movió.
Dulce y Mireia miraron a su alrededor y vieron las caras de la gente, todas serias, todas del lado de Tomasa. Se dieron cuenta de que habían perdido, que ya no podían manipular a nadie, que su madre ya no era la vieja indefensa que podían aplastar. «Esto no se va a quedar así», murmuró Mireia antes de darse la vuelta. Dulce la siguió, caminando rápido. Con la cabeza gacha, subieron a la camioneta y se fueron, levantando lodo con las llantas cuando se perdieron de vista. El comisario ejidal se acercó a Tomasa. «Doña», le dijo, bajando la voz, «si tiene algo que decir sobre sus hijas, sobre la herencia, ahora es el momento. La gente la está escuchando, y yo también». Tomasa lo miró largo rato. Luego metió la mano bajo el rebozo y tocó la bolsa donde guardaba los documentos. Los había envuelto bien para protegerlos del agua. Estaban ahí, esperando, listos. Respiró hondo y asintió. «Sí, comisario, tengo algo que mostrarle, algo importante». El comisario sacó su libreta y su pluma. «Cuando quiera, doña. Estoy listo para escuchar». Tomasa miró a Emiliano, que estaba parado cerca, con los ojos grandes y llenos de esperanza. Luego miró a doña Chela, al padre Isidro, a don Lázaro, a toda la gente que se había quedado ahí, esperando, y por primera vez en mucho tiempo, Tomasa sintió que no estaba sola. «Denme un momento», dijo. «Voy a traer los papeles». Tomasa entró al tronco con las manos temblando, no de miedo, sino de algo más profundo. Era el momento que su marido había preparado desde la tumba, el momento que ella había estado esperando sin saberlo. Sacó la caja de lámina del rincón donde la había escondido. La desenvolvió despacio, verificando que los documentos siguieran secos dentro de la bolsa de plástico. Estaban intactos: el cuaderno de cuero, el testamento, la carta del comisario ejidal de años atrás. Todo ahí, todo listo para hablar por ella. Salió del tronco con la caja pegada al pecho. Afuera, la gente seguía esperando. El comisario ejidal estaba parado junto al padre Isidro, con la libreta abierta y cara de curiosidad. Doña Chela se acercó a Tomasa y le puso una mano en el hombro. «¿Estás segura, comadre?», le susurró. Tomasa asintió. Más segura que nunca, se sentó en una piedra grande que quedaba cerca del tronco y abrió la caja. La gente se fue acercando, formando un círculo alrededor de ella. Emiliano se sentó a sus pies, mirándola con esos ojos que todavía creían en la justicia. «Comisario», dijo Tomasa con voz clara, «hace unos días encontré esto enterrado en el tronco. Mi esposo lo escondió aquí antes de morirse, y creo que usted tiene que verlo». Le pasó el cuaderno primero. El comisario lo agarró con cuidado y empezó a leer. Pasó las páginas despacio, frunciendo el ceño cada vez más. Cuando llegó a la parte donde el difunto hablaba de sus hijas, se detuvo y miró a Tomasa con ojos serios. Esto es fuerte, doña. Siga leyendo», dijo Tomasa. «Todavía falta». El comisario siguió cuando llegó a la parte del licenciado Fernández, el notario corrupto. Se le cambió la cara, cerró el cuaderno y miró a la gente. ¿Alguien más sabía de esto? Nadie contestó. El padre Isidro se acercó y pidió ver el cuaderno. Lo leyó en silencio, moviendo los labios sin hacer ruido. Cuando terminó, se persignó. «Esto explica muchas cosas», dijo Tomasa. Sacó los documentos. El testamento primero, lo desdobló con cuidado y se lo pasó al comisario. El hombre lo leyó 2 veces, verificando los sellos, las firmas, las fechas. «Este testamento está registrado», dijo mirando el sello oficial. «Es más viejo que el que presentaron las hijas. Y dice algo muy diferente». La gente empezó a murmurar. Don Lázaro se acercó para ver mejor. Doña Cuca, la del mercado, puso cara de sorpresa. Todos querían saber qué decían esos papeles. El comisario levantó la voz para que todos escucharan. «Según este documento,
La casa grande y las tierras le pertenecen a doña Tomasa. Las hijas tenían derecho a vivir ahí mientras cuidaran a su madre. Si no lo hacían, perdían todo. El silencio que siguió fue pesado como piedra. La gente se miraba entre sí, procesando lo que acababan de oír. Dulce y Mireya habían mentido, habían usado a un notario corrupto para falsificar documentos y habían corrido a su propia madre para quedarse con lo que no era suyo. «Hay más», dijo Tomasa sacando la carta del comisario ejidal antiguo. «Aquí está la prueba de que el testamento verdadero estaba registrado. Y aquí», señaló una línea en el cuaderno, «mi esposo explica cómo sus hijas compraron al licenciado Fernández para esconderlo». El comisario leyó la carta y se quitó el sombrero, pasándose la mano por el pelo. «Esto es un fraude grande». El padre Isidro asintió. «Y un pecado mayor todavía, robarle a su propia madre». La gente empezó a hablar en voz alta. Algunos estaban enojados, otros sorprendidos. Don Lázaro soltó una palabrota y luego se disculpó con el padre. Doña Chela abrazó a Tomasa y lloró en su hombro. «Lo sabía, comadre. Yo sabía que algo no estaba bien». En medio del alboroto se oyó el ruido de un motor. Todos voltearon. Era la camioneta de Dulce. Había regresado. Las dos hermanas se bajaron rápido. Con caras de preocupación, habían visto a toda la gente junta y se olían que algo estaba pasando. «¿Qué pasa aquí?», preguntó Dulce, acercándose con paso firme. Mireya iba detrás, más cautelosa, como si presintiera el peligro. El comisario las miró fijo. «Señoritas, creo que tienen que ver esto», les mostró el testamento. Dulce lo agarró con manos temblorosas y lo leyó. Mireya se asomó por encima de su hombro. Las dos se pusieron pálidas. Esto no puede ser», murmuró Dulce. «Es más viejo que el que ustedes presentaron», dijo el comisario. «Y está debidamente registrado. El que ustedes usaron es falso». Mireya empezó a negar con la cabeza, desesperada. No, nosotras no sabíamos. El licenciado Fernández nos dijo que ese era el testamento verdadero. Nosotras no hicimos nada malo». «Mentira», dijo Tomasa poniéndose de pie. «En el cuaderno de su padre, él explica cómo ustedes lo buscaron, cómo le pagaron para que escondiera el testamento verdadero». Dulce soltó el papel como si quemara. «Eso no es cierto». «No», Tomasa señaló el cuaderno. «Lean, está todo ahí, con fechas, con nombres». Su propio padre las delató. Mireya se volteó hacia la gente buscando apoyo, pero nadie la miraba con compasión. Todos recordaban cómo habían tratado a su madre. Todos habían visto cómo la corrieron como perro. «Ustedes nos malinterpretaron», dijo Dulce, cambiando de táctica. «Nosotras queríamos que mamá estuviera tranquila. Por eso le dimos este terreno, para que tuviera su espacio». «¿Su espacio?». Don Lázaro soltó una risa amarga. «Le dieron un baldío sin agua, sin luz, sin nada, y se burlaron de ella cuando se metió a vivir en el árbol». «Yo las vi», gritó doña Cuca. «Las vi riéndose de ella, llamándola la reina del árbol hueco». Dulce y Mireya se quedaron calladas. No había forma de defenderse. La verdad estaba ahí, frente a todos, escrita con la letra de su propio padre. El comisario cerró su libreta y las miró con severidad. «Señoritas, esto va a tener que investigarse bien. Voy a llevar estos documentos a la cabecera municipal. Se van a revisar los trámites, se van a llamar testigos, y si se comprueba el fraude, ustedes van a tener que responder. Pero, nada de peros. La ley es la ley». Mireya empezó a llorar. Dulce apretó los puños con rabia en los ojos, miró a su madre con odio puro. «Esto es tu culpa», le escupió. «Siempre fuiste una metiche. Nunca supiste quedarte callada». Tomasa no se inmutó. La miró con calma, con esa tranquilidad que solo tienen los que saben que la verdad está de su lado. «Yo no hice nada más que sobrevivir», dijo.
Ustedes fueron las que mintieron, ustedes fueron las que robaron y ahora van a pagar las consecuencias. Dulce dio un paso hacia ella, pero el padre Isidro se interpuso. Ya basta, dijo con voz firme. Váyanse y no vuelvan hasta que estén listas para pedir perdón de verdad. Las dos hermanas se quedaron paradas ahí un momento más, mirando a toda la gente, buscando aunque fuera una cara amiga, pero no la encontraron. Todos estaban del lado de Tomasa. Se dieron la vuelta y caminaron hacia la camioneta, subieron sin decir nada y se fueron, levantando polvo en el camino. Cuando desaparecieron, el pueblo soltó un suspiro colectivo. El comisario guardó los documentos con cuidado y le prometió a Tomasa que iba a hacer todo lo posible para que se hiciera justicia. Tomasa se quedó parada ahí, rodeada de gente que ahora la miraba con respeto, y por primera vez en mucho tiempo sintió que todo iba a estar bien. Las semanas que siguieron fueron lentas, como cuando esperas que hierva el agua y parece que nunca va a pasar. El comisario ejidal llevó los documentos a la cabecera municipal, donde los abogados y los jueces los revisaron con lupa. Llamaron testigos, revisaron archivos viejos, buscaron el registro original del testamento en los libros del ejido. Esos libros gordos, llenos de polvo, que nadie había tocado en años. Y todo concordaba. El testamento que Tomasa había encontrado era legítimo. El que Dulce y Mireya habían presentado era una falsificación hecha por el licenciado Fernández, un hombre que ya llevaba 5 años bajo tierra, pero cuya corrupción seguía viva en los papeles que había firmado. Tomasa esperó todo ese tiempo en el tronco. No se movió de ahí. La gente del pueblo le llevaba comida, leña, cobijas. Doña Chela iba todos los días a hacerle compañía. El padre Isidro pasaba a bendecirla los domingos. Y Emiliano prácticamente se había mudado con ella, durmiendo en el suelo del tronco, ayudándola en todo. Dulce y Mireya no aparecieron ni una sola vez. Se encerraron en la casa grande, con las puertas trabadas y las cortinas cerradas. La gente del pueblo las evitaba. Cuando alguna de las dos salía al mercado, la gente volteaba para otro lado. Nadie les hablaba, nadie les vendía nada a menos que fuera estrictamente necesario. El pueblo entero les había dado la espalda. Una tarde, don Esteban, el abogado de la cabecera municipal, llegó al terreno baldío en su carro viejo. Traía un folder amarillo bajo el brazo y cara de satisfacción. Tomasa estaba afuera del tronco, colgando hierbas para secar cuando lo vio llegar. «Doña Tomasa», dijo el abogado quitándose el sombrero, «tengo noticias». Tomasa dejó las hierbas y se limpió las manos en el delantal. «¿Buenas o malas?» «Buenas, muy buenas». Le mostró los papeles. Eran documentos oficiales, con sellos grandes y firmas importantes. El testamento de Tomasa había sido reconocido como el único válido. El otro, el falso, había sido anulado, y el juez había dictaminado que la casa grande, las tierras y todo lo que su marido había dejado le pertenecía a ella, a Tomasa, no a las hijas. Tomasa agarró los papeles con manos temblorosas y los leyó despacio. 2 veces, para asegurarse de que era verdad, luego los apretó contra el pecho y cerró los ojos. «Gracias», murmuró, «gracias. No tiene que agradecerme a mí, doña. Usted tenía la razón y la justicia». Aunque lenta llegó. El abogado se quedó un rato más, explicándole los detalles legales, lo que tenía que firmar, lo que tenía que hacer. Tomasa escuchó todo con atención, asintiendo de vez en cuando. Pero por dentro sentía algo que no podía describir. No era felicidad, todavía no. Era algo más complicado. Era alivio mezclado con tristeza, porque sí, había ganado. Pero ¿a qué costo? Sus propias hijas la habían traicionado, y eso dolía más que cualquier pobreza. Cuando el abogado se fue, Tomasa se quedó sentada en la piedra junto al tronco, mirando los papeles.
Emiliano salió del árbol y se sentó junto a ella. ¿Ya es tuyo? Abuela, ya puedes regresar a la casa. Tomasa asintió despacio. Sí, mijo, ya es mío. Y mi mamá y mi tía. Tomasa suspiró. Ellas van a tener que irse. Emiliano se quedó callado. Tomasa sabía lo que el niño estaba pensando. Era su madre, por más mala que hubiera sido, seguía siendo su madre, y Tomasa no quería que el niño creciera odiándola. Mira, Emiliano, le dijo pasándole el brazo por los hombros. Lo que pasó aquí fue feo, muy feo, pero no quiero que crezcas con rencor en el corazón. Tu mamá se equivocó feo, pero algún día, tal vez, se arrepienta, y ese día, si ella viene a pedirme perdón de verdad, yo voy a estar lista para escucharla. De verdad, abuela, de verdad, porque eso es lo que hacen las personas que tienen dignidad, no guardan odio, guardan la verdad. Al día siguiente, Tomasa fue al pueblo acompañada del comisario ejidal. Llevaba los documentos en una bolsa de tela y caminaba con la espalda derecha, como si llevara años sin agacharse. La gente la saludaba al pasar, algunos le daban la mano, otros le ofrecían café, y Tomasa aceptaba todo con una sonrisa pequeña. Agradecida llegaron a la casa grande. La puerta estaba cerrada. Tomasa tocó 3 veces. Nadie contestó. Tocó otra vez, más fuerte. Por fin, Dulce abrió. Tenía los ojos rojos, el pelo despeinado y la cara sin maquillaje. Se veía más vieja de lo que era. Mireya apareció detrás, igual de desarreglada. ¿Qué quieren?, preguntó Dulce con voz ronca. El comisario sacó los documentos. Venimos a notificarles oficialmente. La casa y las tierras son de doña Tomasa. Ustedes tienen una semana para desocupar. Dulce miró los papeles y luego miró a su madre. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero se quedó callada. Mireya, en cambio, empezó a llorar. ¿Y a dónde vamos a ir?, preguntó con voz quebrada. Tomasa las miró largo rato. Sentía lástima. Sí, sentía lástima por sus propias hijas, porque se habían vuelto mujeres vacías, llenas de ambición pero sin corazón, y ahora estaban pagando el precio. Eso ya no es mi problema, dijo Tomasa, con voz firme pero sin rabia. Ustedes decidieron correrme, ustedes decidieron robarme, y ahora tienen que vivir con las consecuencias. Mamá, por favor. Mireya extendió la mano, pero Tomasa dio un paso atrás. No, ya no. Tuvieron muchas oportunidades de hacer las cosas bien, y las desperdiciaron todas. Dulce apretó los puños y miró a su madre con rabia. Esto no te lo vamos a perdonar nunca. Tomasa sonrió, pero era una sonrisa triste. No necesito que me perdonen. Yo no hice nada malo, pero si algún día se dan cuenta de lo que hicieron, y si vienen a pedirme perdón de verdad, voy a estar dispuesta a escuchar, no a olvidar, pero sí a escuchar. Se dio la vuelta y se fue, seguida del comisario. Dulce y Mireya se quedaron paradas en la puerta, viendo cómo su madre se alejaba por el camino, derecha, firme, con más dignidad de la que ellas jamás tendrían. Una semana después, Tomasa regresó a la casa grande. Dulce y Mireya ya se habían ido, llevándose lo poco que les pertenecía. La casa estaba vacía, fría, llena de polvo. Tomasa entró despacio, tocando las paredes, recordando. Ahí había criado a sus hijas, ahí había cuidado a su marido, ahí había pasado los mejores y los peores años de su vida, pero ya no se sentía como su hogar. Tomasa se quedó unos días limpiando, acomodando, pero algo dentro de ella no encajaba. Se sentía como una extraña en su propia casa. Y entonces entendió. Su hogar ya no estaba ahí. Su hogar estaba en el tronco. Así que tomó una decisión. Le dio la casa a Emiliano, en escrituras, para cuando cumpliera 18, y ella regresó al árbol.
regresó al tronco hueco que la había protegido en la tormenta, que la había salvado de la humillación, que le había dado refugio cuando nadie más lo hizo. La gente del pueblo no entendió al principio, pero luego lo entendieron, porque Tomasa no necesitaba una casa grande para ser feliz. No necesitaba tierras, ni dinero, ni nada material. Necesitaba dignidad, y esa la había encontrado en el lugar más inesperado. El tronco se volvió un símbolo en el pueblo. La gente empezó a llamarlo el árbol de Doña Tomasa. Y cuando alguien pasaba por ahí y veía el hueco, se acordaba de que a veces lo que parece pobreza es riqueza, y que a veces la fuerza de una abuela es más poderosa que cualquier tormenta. Tomasa vivió muchos años más en ese tronco, y cuando por fin se fue, el pueblo no la olvidó. Plantaron flores alrededor del árbol, y su historia se contó de generación en generación, como ejemplo de que la verdad siempre encuentra su camino, y de que la dignidad nunca se pierde, solo se esconde.